Bueno, antes de todo, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de instalaciones de un tablero de distribución eléctrica. Señores alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de montaje de un tablero de distribución eléctrica. Como bien sabemos, una instalación eléctrica consta de un tablero de distribución, un tablero principal, ¿no? El que nos va a distribuir la energía eléctrica. Estos tableros tienen tres principales funciones. La primera es de distribuir la energía eléctrica a los distintos circuitos. Pueden ser circuitos de iluminación y circuitos de toma corriente. La siguiente función es de proteger cada circuito de fallas comunes como cortocircuitos y sobrecargas, ¿no? ¿A qué llamamos cortocircuito? Cortocircuito es cuando los dos polos, ¿no? O las dos líneas llegan a juntarse y producen un cortocircuito, un chispeo, donde la corriente va a ser infinita, ¿no? Y para que no provoque un incendio, la llave heteromagnética de toma corriente va a desactivar el circuito. Y sobrecarga vendría a ser cuando, por ejemplo, tenemos una llave heteromagnética de 15 amperios, pero nuestro consumo es de 18 amperios a 20 amperios. Hay una sobrecarga, ¿no? Ha pasado el límite de la corriente. Entonces, esta llave heteromagnética lo va a desactivar el circuito por sobrecarga. Esta desconexión de las llaves ferromagnéticas es automática cuando se produce un cortocircuito o una sobrecarga, ¿no? O también cuando tenemos llaves cuchillas, vuela el fusible, ¿no? La siguiente función es desconectar el circuito o desconectar la energía eléctrica para realizar trabajos de mantenimiento en una instalación eléctrica. Esto se realiza en casos de emergencia, ¿no? Un mantenimiento se puede realizar en casos de emergencia. Supongamos que en uno de los tomacorrientes no tenemos energía. Entonces, y en los demás sí. Entonces, ¿qué hacemos, no? Para nosotros poder realizar el mantenimiento, para ver qué es lo que pasa, no podemos trabajar con energía eléctrica. Bien saben ustedes que para hacer un trabajo de mantenimiento hay que cortar toda la energía, ¿no? Entonces, bajamos la llave del tomacorrientes, del circuito de tomacorrientes. Desenergizamos y empezamos a hacer el mantenimiento correspondiente. Los tableros de distribución se colocan en un área común de la vivienda, ¿no? Generalmente instalan en la cocina, ¿no? Pero con esto de que ahora las cocinas están siendo más ocupadas, ¿no? Por la refri, por los aparadores, por todo eso, es conveniente colocar en algún área común como en pasadizos, ¿no? Los tableros de distribución tienen que estar en un lugar de fácil acceso. ¿Por qué? Si en caso ocurriera un cortocircuito y la llave heteromagnética no actuara, entonces tendríamos que desconectar manualmente, ¿no? El circuito de toma corrientes, o haya una sobrecarga, un calentamiento de los conductores y la llave esté ya dañada, entonces todo tendremos que realizar manualmente, ¿no? Tiene que estar a una altura determinada, en este caso, como dice el Código Nacional de Electricidad, a 1,60 m del nivel del piso, a la base del tablero. ¿Ya? El tablero general tiene que llevar una determinada cantidad de llaves ferromagnéticas. La mínima cantidad es de 3 llaves ferromagnéticas. Puede ser la principal, la primera, que va a ser de mayor amperaje, supongamos que de 32 amperios, que va a ser la llave general. Y la otra llave que va a ser de 20 amperios, que vendría a ser para el circuito de toma corrientes, ¿no? Y la de 16 amperios, que vendría a ser para el circuito de
iluminación. Debemos tener siempre en cuenta que del medidor al tablero, tratar de hacer un cableado en línea recta, que no haya muchas curvas, ¿no? En línea recta, para no tener inconvenientes, sobre todo el recalentamiento del cable. Otra manera de distribuir un tablero eléctrico es de cuando nosotros, aparte de tener los circuitos básicos que son toma corrientes y alumbrado, podemos llegar a tener otro circuito especial, ¿no? O de circuito de cargas especiales, comúnmente llamado, ¿no? Esta llave va a constar de cuatro termomagnéticos, ¿no? Una que va a ser la general, y otra para los circuitos de alumbrado, toma corrientes, ¿no? Y el circuito especial vendría a ser la termoeléctrica, que consume bastante energía, las termas eléctricas, ¿no? Este tiene que trabajar desde el tablero con una llave independiente, no mezclar con el circuito de toma corrientes o el circuito de alumbrado. Yo a veces veo, ¿no?, que por salir del apuro, los técnicos saben jalar del circuito de toma corrientes, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como esta ducha consume bastante corriente, va a empezar a dañar al cable, porque no va a ser el calibre adecuado para que pueda consumir la cantidad de corriente, ¿no? Y también la otra manera es hacer otro subtablero. Si nosotros tenemos un ambiente para alquilar, entonces no vamos a ponerle a jalarle los tomacorrientes, la iluminación del nuestro tablero, ¿no?, del tablero de uso personal. Entonces al tablero general, al tablero de distribución, se le aumenta una llave más, una quinta llave, ¿no? De esa quinta llave yo voy a sacar a otro subtablero más pequeño, donde vamos, digamos que sea un garaje que se va a alquilar. En ese garaje armo otro tablero y subtablero con tres llaves, una la general, llave general, uno para el circuito de toma corriente y el otro para el circuito de iluminación. Para elegir un tablero de distribución tenemos que tener en cuenta el tipo de alimentación que vamos a tener en este caso, ¿no? Puede ser monofásica o trifásica, vendría a ser una de ellas. El número de circuitos que vamos a tener, ¿no? Tal vez vamos a tener circuitos toma corriente y alumbrado, que son los principales. Si el ambiente es demasiado grande, de repente vamos a tener hasta dos circuitos de toma corrientes y dos circuitos de iluminación. Como también podríamos tener cargas especiales, ¿no? Termas eléctricas. Por ejemplo, lo último que se está optando es el área de la cocina, ponerle aparte otro circuito de toma corriente, ¿no? Porque ahí se concentra la mayor cantidad de cargas. Con esto de que la tecnología está avanzando, tenemos ahora los microondas, refrigeradoras, licuadoras, ¿no? Y consumen bastante energía. Entonces hay que poner un circuito especial. Entre estos tenemos tres tipos, ¿no?, básicos de tableros de distribución eléctrica, ¿no? Tenemos el tablero de tipo riel. Bueno, estos tableros son los más utilizados en cuanto a tablero de distribución en viviendas, ¿no? Es de uso común. Este tablero tiene un riel metálico dentro del tablero de distribución. Aquí ya simplemente se pone la llave termomagnética, y la llave termomagnética tiene en la parte posterior para asegurar el riel, ¿no? Estas son, como les digo, las más utilizadas ahora en lo que es sistemas de viviendas, de instalaciones eléctricas de viviendas. Tenemos entre estas las metálicas, ¿no?, que son tableros eléctricos metálicos, y como también de PVC. Tableros de distribución tipo tornillo. Bueno, estos tableros al pasar del tiempo ya van desapareciendo, ¿no? Ya son escasos esos tableros. Anteriormente estas llaves termomagnéticas eran las primeras que habían aparecido, ¿no? Ustedes habrán visto unas llaves de color negro, ¿no?, que simplemente no tenía para rieles, no tenías que ponerle tornillo para poder asegurar. En la base del tablero, en el fondo, tenía que ser una tabla fijada al tablero, y a esa tabla te tenía que fijar la llave termomagnética con los tornillos.
Como les digo, no, estos ya son de poco uso, ¿no? El tablero de distribución tipo engrampe. Estos tableros son similares al de tipo riel, ¿no? La gran ventaja de estos tableros es que ya no necesitas hacer tú los puentes de llave heteromagnética a llave heteromagnética. Ya viene diseñado en el tablero. Tú solo vas a empezar a colocar la salida hacia los circuitos, ¿no? De la llave al circuito conectar. Ya no vas a hacer necesario hacer puentes dentro de un tablero, no de llave a llave. Estos tableros en casos de instalación de viviendas se utiliza muy poco. Más es de uso industrial o de uso para colegios o zonas recreativas, ¿no? Donde va a tener bastantes circuitos. Por ejemplo, si ustedes van a ir a un local de un colegio, el colegio consta de diferentes pabellones, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Arman un tablero de distribución tipo engrampe general. De ese tablero recién sale para cada pabellón subtableros, ¿no? Entonces, esto, como les digo, estos tableros se utilizan más cuando son construcciones grandes y donde vamos a necesitar tal vez más circuitos, vamos a necesitar más tableros.